todos y a todas, vamos a dar comienzo al tercer episodio de Ecopodcast que hemos titulado en esta ocasión La energía que mueve a Gaia. Como siempre, antes que nada, decir que esta misión forma parte del proyecto PAC Gaia de Journey, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y de nuevo y como siempre, contamos en el Ecopodcast con Jacobo para hablar y debatir sobre la PAC en todo este contexto sobre biodiversidad y paisajes rurales. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de meternos con este tema tan apasionante. Seguimos con los Ecopodcasts, ¿no? Así es. Muy bien. Pues nada, con todo este tema de paisaje y biodiversidad, vamos a introducirlo, ¿no? Este primer capítulo de esta sección en la energía que mueve a Gaia, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera pregunta, Jacobo, sería ¿cuál es la fuente de energía de Gaia? La fuente de energía de Gaia principalmente es el sol, como nos enseñaron en la escuela, porque se produce la fotosíntesis y porque mueve todo el ciclo hidrológico. La energía solar es la que evapora el agua del mar y hace que después caigan las lluvias como precipitaciones, que tengamos agua dulce. Es al final la que produce el viento y mueve los climas. Es la energía también que mueve las corrientes marinas, que reparten el calor de más que se genera en los trópicos hacia los polos, para que haya unas condiciones medias en el planeta adecuadas para la vida, para que los trópicos no sean demasiado calientes ni el polo demasiado frío. Y por supuesto es la fuente energética que mueve la fotosíntesis, que mueve esa captación de carbono por parte de las plantas, que lo transforma en la materia orgánica, que después mueve todos los ecosistemas. Esas plantas que después alimentan a los seres heterótrofos, a los herbívoros. Una vez que mueren las plantas, a los descomponedores que están en el suelo y que devuelven ese CO2 que la planta captó de la atmósfera otra vez a la atmósfera a través de la descomposición. Así que el sol es esa fuente a nuestra escala humana inagotable de energía, que siempre estuvo ahí, pero que no siempre estuvo igual, porque como a Lovelock le gustaba decir, conocemos perfectamente cuáles son los ciclos de vida de las estrellas y sabemos que hace unos miles de millones de años, cuando empezó la vida, el Sol emitía muchísima menos energía de la que emite ahora, hasta un 30% menos, y sin embargo la atmósfera era lo suficientemente cálida para sostener la vida, que fue también una de las pistas de Lovelock para decir, caramba, si el Sol antes emitía menos energía y ahora emite mucho más, pero cuando emitía menos energía el planeta no estaba frío y era apto para la vida, y ahora que emite más sigue siendo apto para la vida, ¿no será que los organismos están regulando la composición de la atmósfera para que cuando haya menos radiación haya más temperatura y cuando haya más radiación menos temperatura y que ese intervalo siempre sea apto para la vida? De ahí vino una de las grandes inspiraciones de Lovelock. Y haces referencia bastante, ¿no?, al tema de los organismos, la vida y la energía, ¿no? Entonces, ¿hay diferencia en el intercambio de energía en un planeta con vida a un planeta sin vida? Sí la hay porque, sobre todo por el tema de la atmósfera. La vida necesita una atmósfera, y necesita una atmósfera que no sea cualquiera. Tiene que tener una serie de elementos químicos, tiene que ser la principal zona de intercambio de gases, como decíamos, unas veces para capturarlos y sintetizar la materia vegetal, otras veces para descomponer la materia vegetal y devolverlos. Entonces, la atmósfera es el elemento clave del clima y de la utilización de la energía, porque a través, hay que entender una cosa, que es que el Sol está emitiendo una energía que calienta la Tierra, llega hasta la Tierra, pero la Tierra tiene que volver a devolver toda esa energía otra vez al espacio, porque si no se estaría calentando. Es como si tuviéramos
una cacerola al fuego y si estuviera absorbiendo energía todo el tiempo, calentaría el agua, evaporaría el agua, se pondría al rojo vivo y reventaría la cacerola, ¿no? Por algún lado tiene que salir y tiene que estar en equilibrio. Y eso es lo que le pasa a la Tierra. Y la forma, lo importante aquí es que es la temperatura a la que se intercambia esa energía. La energía entra del Sol en la atmósfera y se devuelve al espacio, como decimos, después de haber sido utilizada para la fotosíntesis, para el ciclo hidrológico, climático. Pero la clave es a qué temperatura devuelve el planeta esa energía al espacio. Y ahí entra la composición de la atmósfera. Según las moléculas, el tipo de moléculas, de gases que haya en la atmósfera, tendremos una temperatura u otra. Esa energía se devolverá a una temperatura incompatible con la vida o a una temperatura compatible con la vida. Entonces, nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta la comunidad científica a través de los años, que esos gases que están en la atmósfera, que básicamente son nitrógeno, oxígeno, CO2, metano, óxido nitroso, unos que tienen capacidad de efecto invernadero y otros no, tienen que estar muy controlados y muy balanceados para que esa temperatura siempre se mantenga en los rangos que necesita la vida, que no sea el planeta ni demasiado frío, que esté todo congelado, ni que hierva el agua, ¿no? Y entonces ahí es donde entra Gaia y donde entra ese sistema de regulación de todos los organismos que en un momento dado están en el ecosistema mandando sus gases a la atmósfera para que siempre estén dentro de esos límites que necesite la vida, ¿no? Los organismos están controlando tanto, por ejemplo, en un planeta que no tuviera vida, el nitrógeno estaría prácticamente todo en el agua en forma de nitrato, y sin embargo en la Tierra está básicamente en la atmósfera en forma de NO2. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que están bombeando constantemente a través de la desnitrificación ese nitrógeno del mar hacia la atmósfera. Lo mismo podríamos decir del oxígeno. En un planeta sin vida, el oxígeno prácticamente estaría todo mezclado, por así decirlo, habría oxidado el hierro, habría oxidado el carbono, habría oxidado los materiales de la corteza terrestre y no estaría disponible en la atmósfera en forma de O2, que es el oxígeno que respiramos. ¿Por qué hay ese oxígeno? Pues también porque la vida lo está acumulando constantemente a través de la fotosíntesis. Lo mismo podríamos decir del metano. El metano no debería de existir en un planeta donde hay mucho oxígeno, porque estaría todo oxidado, estaría en forma de CO2. En la Tierra, porque hay metano y oxígeno a la vez en la atmósfera, porque está reaccionando, pero hay una serie de microorganismos que están inyectando desde hace millones de años la cantidad exacta de metano para que no haya un excesivo efecto invernadero. Y así podríamos seguir con muchos otros ejemplos. Entonces, básico, clave, la energía que viene del Sol es la misma que el planeta devuelve al espacio después de utilizarla para hacer ese trabajo de síntesis y para mover el clima a través de la atmósfera y de las corrientes marinas. Y lo importante es la temperatura a la que todo eso sucede. Esa temperatura tiene que ser exactamente la que necesita la vida. Y por supuesto, esa temperatura, ese rango de temperaturas que necesita la vida no es por azar, es porque se está controlando desde hace millones de años por ese sistema homeostático que forman el conjunto de los seres vivos para mantener esos parámetros allí donde los necesitan. Vale. Y entonces, salvando las particularidades que pueda haber y de forma muy general, la principal diferencia entonces con Marte, de la Tierra con Marte, podría ser la atmósfera, entonces, que es lo que regula la vida. Sí, la atmósfera y los científicos nos insisten mucho que también los océanos, el mar, porque en Marte, por ejemplo, no hay... Marte con atmósfera, ¿cómo crees que sería? Marte lo que tiene es, y Venus y Júpiter, todos los planetas donde no hay vida, tienen una atmósfera en equilibrio químico. Si hay, por ejemplo, un exceso de oxidantes sobre los reductores, ese exceso de oxidantes oxida todos los reductores y están oxidados y queda, por ejemplo, un remanente de oxígeno. Como si tuviéramos un exceso de tuercas sobre tornillos, emparejaríamos cada tuerca con un tornillo y tendríamos un montón de tuercas sueltas. En el caso de la Tierra, que es el único planeta con vida que conocemos, no es así, no hay ese equilibrio químico, hay sustancias preparadas para reaccionar unas con otras y de hecho reaccionan, pero que son sustituidas exactamente
en la medida que necesita la vida. Eso es una característica de la atmósfera de la Tierra, no voy a decir de los planetas con vida, porque solo conocemos uno, que es la Tierra, ese desequilibrio químico permanente, pero cada vez es un desequilibrio muy exacto, muy regulado para que sea compatible con la vida, con la atmósfera de los planetas que no la tienen. Y después está el tema apasionante del agua, y ocurre lo siguiente, que si no, en un planeta sin vida lo que se ve es que el agua acaba desapareciendo, acaba desintegrándose en la atmósfera por el efecto de la radiación solar cuando se evapora. La radiación solar es tan potente que rompe la molécula de agua, esa que en el colegio nos dijeron que era el H2O, y el hidrógeno se escapa al espacio, con lo cual los planetas acaban quedando sin agua. ¿Y eso sería lo que se cree que pasó en Marte? Cuando dicen que Marte tenía agua o que hay agua en Marte. Efectivamente, esa disociación de las moléculas de agua en la atmósfera se rompe, y el hidrógeno es tan ligero que coge una velocidad tan grande térmica de vibración superior a la velocidad de escape de la Tierra. En el caso de la Tierra, si no me equivoco, un cohete para escapar del campo gravitatorio tiene que tener 21 kilómetros por segundo de velocidad. Las moléculas simplemente vibrando son tan ligeras, que vibran tan rápido, que escapan del campo gravitatorio, en este caso de Marte. Y te quedas sin posibilidad de agua, porque el oxígeno te queda, pero el hidrógeno se te va al espacio. Eso en la Tierra no sucede. Y podríamos entrar en por qué no sucede en la Tierra, que es apasionante. Dinos. Pues según nos dicen los científicos, una de las claves es la cantidad de oxígeno que hay libre que hay en la atmósfera, de O2, el que respiramos, el que produce las plantas en la fotosíntesis precisamente. Cualquier molécula de hidrógeno que escape de la superficie terrestre hacia el espacio se va a tropezar con una molécula de oxígeno que la va a atrapar en forma de agua, y normalmente lo va a precipitar. Eso es una primera barrera. Y una segunda barrera tiene que ver con el ozono, en la estratosfera, que vuelve a reaccionar muchas veces con el oxígeno, evitando que escape a la atmósfera libre, y a su vez tiene que ver con la protección del campo magnético especial que tiene la Tierra, que en este caso no tiene que ver con Gaia, digamos que es un regalo adicional de cuando surgió la Tierra, que tenemos ese núcleo metálico en el interior de la Tierra que con la rotación crea un campo magnético que evita, hace una especie de escudo que evita que muchos rayos cósmicos y capacidad ionizante que tiene la radiación solar rebote, por así decirlo, y no llega a la Tierra, con lo cual protege también la posibilidad de que tengamos agua. Entonces, estas, digamos, casualidades cósmicas ayudadas por la acción de los microorganismos, de esa regulación de la atmósfera, es lo que hace que el agua no se haya escapado el hidrógeno que forma el agua no se haya escapado de la Tierra, que podamos tener agua líquida, que es fundamental para la vida. Aquello que decía Pascal, hay más de Dios en el agua que de agua en una gota de agua. Decía fascinado por las cualidades tan especiales que tiene el agua para la vida, ¿no? Explícanos un poco, así de forma sencilla, el ciclo hidrológico del agua. ¿Cómo funciona el agua en Gaia? Pues cuando hablamos de Gaia, el ciclo hidrológico, como casi todo en la biosfera, hay una parte en la que Gaia no llega y una parte a la que sí llega. Una parte a la que no llega porque tiene que ver, pues por ejemplo, con la inclinación del eje terrestre, que es lo que crea las estaciones, con que esté ahí la Luna, que es enorme en comparación con otros satélites, otros planetas, pero que equilibra ese eje terrestre y lo mantiene ahí en esos 23 grados, 27 minutos que todos hemos estudiado desde hace muchos años, para que la Tierra tenga esa estabilidad y no haya excesivas variaciones durante las estaciones. Hasta ahí, digamos que son factores cósmicos que tienen que ver con el tamaño de la Tierra, la orientación del eje y tal. Hasta ahí no llega, pero a partir de ahí sí que la vida empieza a controlar esos aspectos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, me perdí, ¿qué hablábamos? Del ciclo hidrológico del agua. De si la vida, porque esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Si es la vida la que nace del agua, ¿no? Que es un poco lo que te explican, o es el agua el que nace de la vida. Las dos cosas, porque
fijémonos, para que el ciclo hidrológico esté en marcha, una de las cosas que tiene que haber, estaremos todos de acuerdo, son nubes. El sol evapora el agua, de acuerdo, pero las nubes ¿de qué están hechas? Muchas veces, y yo hace muchos años cuando estaba... Como decía el anuncio, ¿no? ¿A qué huelen las nubes? Sí, ¿de qué están hechas? De vapor de agua, ¿no? Sí. Es lo más... Pues no, señor, las nubes no están hechas de vapor de agua. Si estuvieran hechas de vapor de agua, no las veríamos. Las nubes están hechas o de cristales de hielo, que son esas nubes blancas, o de gotitas de agua, que son las nubes oscuras, que es un poco lo que se diferencia. Entonces, para que haya nubes se necesitan dos cosas. Una, que haya la evaporación, que eso nos lo da el sol, y dos, que haya núcleos de condensación, que haya sustancias en el aire que por fuerzas electrostáticas vayan pegando las gotitas hasta que se genera una nube. ¿Y de dónde salen la mayor parte de esos núcleos de condensación? Pues curiosamente los produce la vida, los producen las algas, a través de compuestos de azufre que obtienen del agua, que lo bombean a la atmósfera, a través de compuestos azufrados, y sobre todo de uno que es el dimetil sulfuro, que si estamos en la playa muchas veces decimos aquí huele a mar, con ese olor característico de las algas. Bueno, ese olor característico de las algas, de ese huele a mar, son las algas que están emitiendo esos compuestos de azufre o de yodo, que muchas veces dice la gente, aquí huele a yodo, y es cierto, huele a metilyoduro. Si estuvieras en un laboratorio con una probeta y tuvieras, lo olerías y efectivamente ese es el olor. Te olería a mar. Te olería a mar. Las algas están metiendo en la atmósfera esos núcleos de condensación, las sustancias químicas que una vez que ese sulfuro de hidrógeno o ese dimetilsulfuro que es volátil, con lo cual quiere decir que sale del agua hacia la atmósfera, que es volátil y que la atmósfera se va a oxidar, va a crear un compuesto, un óxido de azufre que va a ser un núcleo de condensación. Es decir, las algas, la próxima vez que vayamos a la playa y detectemos ese olor a la mar, pensémoslo, las algas están creando las nubes de alguna manera, y esas nubes van a crear las precipitaciones no solo sobre el mar, sino sobre los continentes cuando se desplazan por las corrientes de los frentes, etcétera, y también van a controlar el albedo. El albedo es, digamos, la capacidad de espejo, de reflejo que tienen las nubes de devolver radiación solar hacia el espacio y que no caliente excesivamente el planeta. Entonces, tenemos un claro ejemplo en este caso de cómo Gaia trabaja, ¿no?, para regular el clima, produciendo nubes, ni más ni menos, ayudando a que haya esos núcleos de condensación que forman las nubes, que pegan las gotitas, que son de origen biológico, y controlando la cantidad de luz que llega al suelo o que llega al mar, porque las nubes las reflejan y las devuelven al espacio. Tantas más nubes, tanta más capacidad de refrescarnos. Tantas menos nubes, más radiación solar que llega al suelo, que llega al agua y que aumentaría la temperatura de la atmósfera, ¿no? Son dos ejemplos muy claros. O sea, al final el agua también crea vida, entonces esto sería similar a la cuestión de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque, claro, tienes las nubes que son creadas gracias a la vida y la vida gracias al agua. Efectivamente, es lo fascinante que tiene la visión de Gaia, ¿no? El levantar la vista y entender que esos fenómenos que muchas veces parecían que estaban limitados a la mera química y que la vida se tenía que adaptar a la mera química, pues como eso es bioquímica, ¿no? Como, sí, es química indudablemente, pero hay una acción, una actividad de los microorganismos que casi podríamos decir inteligente, por lo coordinada que está y por lo interrelacionada que está, para que esas condiciones que a priori tienen que darse, indudablemente, en determinado tamaño del planeta, pero después cómo tiene que ser la vida la que regule todo eso, para que a lo largo de millones de años, cambiando las vicisitudes todas de la órbita, de la cantidad de radiación, etcétera, que llegue, siempre se mantengan los parámetros climáticos dentro del umbral que necesitan los seres vivos para seguir existiendo. Y eso tienen que intervenir los seres vivos regulándolo. Y aquí tenemos unos claros ejemplos. Hay muchas investigaciones sobre esto. Incluso Lovelock fue quien predijo de forma racional que seguramente había una sustancia azufrada que salía del mar hacia la atmósfera para controlar
la producción de nubes, y porque lo predijo se buscó, y porque se buscó se encontró. Efectivamente era ese dimetilsulfuro. Entonces, todo esto que hablamos de energía solar y esto de las algas, ¿no?, y los microorganismos, entiendo que aquí juega un papel también la fotosíntesis, ¿no? Pero no sé si solo quedaría aquí o ¿cuál consideras tú que es la importancia de la fotosíntesis en Gaia? La fotosíntesis es la herramienta fundamental, es esa forma que hay para hacer que reacciones químicas de síntesis de azúcares y de todas las proteínas y de todas las moléculas que necesita la célula y que se necesitan para la vida tengan lugar, aprovechando, digamos, un pool de materiales que es cerrado, que son los elementos que tenemos en la Tierra, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, y una fuente prácticamente abierta y limitada de energía, que es el Sol, ¿no? Entonces, la fotosíntesis, como acabamos de ver, por ejemplo, con el ejemplo de las algas, no solo es la herramienta energética para la vida y para la síntesis de la materia orgánica, esos vegetales a partir de los que sale todo lo demás, vegetales terrestres o marinos, las algas y macroscópicos o microscópicos, que son los que forman los seres vivos, sino que también acabamos de ver con estos ejemplos que tan bien y tanto estudió Lovelock, cómo controla incluso el clima, ¿no?, la fotosíntesis. Es que aquí los que nos escuchan no lo ven, pero tenemos sobre la mesa como 12 libros que has traído sobre Gaia. Hay aquí documentación para dar cátedra, como pone ahí el libro este. Exactamente, hay que siempre utilizar... Y todos subrayados y con anotaciones. Aquí hay mucho estudio de investigación, ¿eh? Hay que efectivamente pues ir a las fuentes originales de los grandes científicos, que además son grandes divulgadores, que te ahorran mucho esfuerzo, ¿no? Cuando coinciden esas dos características, y por ejemplo un caso muy claro es James Lovelock. En toda su obra era un científico de primera línea que inventó por ejemplo el detector de captura de electrones, que es un elemento de análisis químico fundamental para detectar pues contaminación, que antes era imposible por la sensibilidad que tiene, o para detectar pues concentraciones casi infinitesimales de compuestos contaminantes o de gases. Lovelock tenía esas dos facetas, la de científico y técnico profundo, la de visionario genial, de tener esa visión integradora, de ver en los detalles cosas que otros no veían, ¿no? Y proponer esa teoría de Gaia, pero después esa cosa tan poco frecuente que es la facilidad para explicar las cosas y para divulgarlas. Yo animo a cualquiera que tenga inquietud con el tema de Gaia que se acerque a los libros de James Lovelock, porque va a aprender de una forma muy natural y de una forma muy, muy sencilla cosas que son profundas, ¿no?, desde el punto de vista científico. Bueno, y volviendo a lo que hablábamos ahora de energía solar, y como me comentaste antes del podcast, la energía solar en Gaia no lo es todo, ¿no? También tenemos la geotérmica, que como me dijiste era como 4.000 veces más pequeña que la solar, pero que tiene bastante importancia en Gaia, ¿no? Sí, porque esa energía térmica, ese calor que hay en el centro de la Tierra, que es el que da lugar a los volcanes, a la fusión de las rocas, al movimiento de las placas continentales, pues no tiene que ver en este caso con el Sol, pero es la que hace moverse los continentes, emerger las montañas, que después se erosionarán con el ciclo hidrológico, con las lluvias, con los vientos, etcétera, y tiene su importancia. Es 4.000 veces más pequeña que la energía solar. Viene de ese calor que hay en el centro de la Tierra, que producen constantemente los materiales radiactivos que se están descomponiendo, y que crea una temperatura tan elevada en el centro que hace que el núcleo sea líquido, y a su vez, como es metálico, que tenemos esa suerte de que sea metálico, crea ese campo magnético que decíamos antes, que nos defiende a la vida de un exceso de rayos cósmicos que serían perjudiciales, crearían mutaciones en el ADN, etcétera. Y es muy importante, indudablemente, porque configura los continentes, esa energía de dentro, configura los continentes, configura la cantidad de superficie emergida sobre
sobre las aguas, subiendo y bajando cordilleras o los terremotos. Toda esa parte hace emerger, por ejemplo, pues las rocas sedimentarias donde la vida almacenó pues, carbono que quiso sacar de la atmósfera, carbonato cálcico, por ejemplo. Es un factor que no se puede despreciar y que también de alguna manera está regulada y utilizada por Gaia, no en este caso para sintetizar materia orgánica, como el caso de la fotosíntesis, pero que sí de alguna manera la vida en su conjunto, a través de las rocas, del tipo de material que forman las rocas sedimentarias, por ejemplo, que tiene que ver muchas veces con la regulación de la salinidad del mar. Comenta, como me comentabas antes, ¿no? El tema este del agua. Sí. ¿Cómo era eso? Una de las cosas que también, de esas preguntas que se hacía Lovell, ¿cómo es que si durante millones de años hay precipitaciones que lavan la superficie terrestre y arrastran sal hacia el mar, se tendría que acumular la sal pues un poco como a través de millones de años, como el mar muerto? La salinidad tenía que ser enorme, ¿no? Y todos sabemos que si la salinidad del agua es excesiva, la presión osmótica haría que fuera imposible que hubiera células de algas, porque se romperían por la presión osmótica. Entonces, la salinidad es otra de las cosas que se mantiene desde hace miles de millones de años en el mar en un rango compatible para la vida, que nunca se pasa hacia arriba como el mar muerto. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay algo que está precipitando las sales según llegan, para que no se acumulen. ¿Y eso que hace que se acumulen son fuerzas químicas? Sí, son fuerzas químicas, pero reguladas otra vez por los microorganismos. Por ejemplo, si llega al mar un exceso de iones de calcio procedentes de la Tierra, se reproducirán los cocolitóferos, que son los cocolitóferos, sí, que son una especie de alga microscópica, que van a coger ese calcio, van a coger CO2, lo van a transformar en carbonato cálcico, que no es soluble en el mar, con lo cual ya no está formando parte de la salinidad, y al morir va a ir al fondo, y se va a ir acumulando en forma de rocas calizas. Por ejemplo, los famosos estrechos de Dover entre Inglaterra y Francia, en el Mar del Norte, esos acantilados enormes blancos de caliza, los originaron los seres vivos, las algas, retirando sales para que el mar no fuera excesivamente salado para la vida. Si en vez de calcio llega silicio, bueno, pues en vez de los cocolitóferos serán otro tipo de algas, las diatomeas, que harán exactamente lo mismo, cogerán esa sal de silicio, ese ion de silicio en disolución, lo mezclarán con carbonatos y lo precipitarán. Son unos ejemplos sencillos que nos permiten ver cómo la vida, en este caso, pues también controla la salinidad, ¿no? Y cómo cómo tiene que haber, aparte, digamos, de las algas, algún tipo de mecanismo de coordinación de todo eso para que funcione, que es un poco lo que se conoce como el superorganismo de Gaia, ¿no? Vamos cogiendo elementos a lo largo de estos podcasts de ejemplos que nos permiten visualizar sistemas que son casi como los del cuerpo humano. Parecen órganos, ¿no? Tienen sus riñones que van depurando, su hígado. Eso es, tienen sus órganos que van trabajando para conseguir que las condiciones globales del clima sean las adecuadas para la vida. Vale, entonces, ahora se me ocurrió, ¿no? Hablábamos por un lado tenemos la energía solar y la energía geotérmica. Uh-huh. Entonces entiendo que mientras haya sol, tendremos energía solar. Ahora, ¿la energía geotérmica es finita? A escala humana y de biosfera, nada es infinito, ni siquiera el sol, que se acabará apagando después seguramente de estallar como una supernova, pero dentro de miles de millones de años, según se vaya acabando el combustible de hidrógeno, esas reacciones nucleares de fusión, que son las que emiten la luz, en este caso. Y en el caso de la energía geotérmica nos pasa un poco lo mismo. La fuente decíamos que son los isótopos de los distintos elementos químicos que están en la corteza terrestre, que son muchos de ellos inestables y que emiten radiación, y en esa emisión de radiación emiten energía, y sí, se van agotando, es decir, una vez que emiten esa energía se convierte en un compuesto más estable que ya no va a emitir más energía.
pero también hablamos de una escala que no tiene nada que ver con la humana ni con la biosfera, o sea que tenemos núcleo líquido y protección de magnética, de campo magnética de sobra. Claro, pero bueno, no sé si lo sabes o si hay estudios, pero ¿qué es más previsible? ¿Que se acabe entre la energía del Sol, que se apague el Sol, o que se acabe la energía geotérmica? Pues no lo sé, pero supongo que en el caso de la geotérmica irá a menos, y en el caso del Sol, hasta que desaparezca, se sigue la evolución normal estudiada en las estrellas de su tamaño y composición, va a haber una fase en la que aumente muchísimo su emisión de energía. Según se vaya consumiendo el combustible de hidrógeno y cambie la relación de las fuerzas de expansión que da esa temperatura con las gravitatorias que tienden a colapsar la estrella, en función de eso al Sol le espera una etapa que nos va a achicharrar a todos. Calorcito, vale. Bueno, pues volvemos al tema de vegetales, ¿no? ¿Qué cantidad de energía aprovechan los vegetales? Pues aparentemente modesta, porque estamos hablando que, según nos dicen los científicos, la media sería un 0,7% de la radiación solar. Tiene su lógica, porque no toda la radiación solar que llega es apta para la fotosíntesis. La fotosíntesis se da únicamente en el rango de luz visible, no se da ni en el ultravioleta ni en el infrarrojo, y dentro de la luz visible, el RGB, Red, Green, Blue, el rojo, verde, azul, las plantas son de color verde, que es el color del pigmento fotosintético. Es decir, el verde es la energía que no se usa, por eso la vemos, porque no la refleja. La fotosíntesis se da utilizando la luz azul y roja. No sabía. Y después entran ya factores que tienen que ver con la eficiencia de la clorofila para captar esa energía y para transformarla en... O sea, ya propias del vegetal, ¿no? Ya propias, exactamente, del vegetal, que tienen que ver un poco ya con la bioquímica, y eso hace que el rendimiento real caiga al 0,7%, es decir, de 100 unidades de energía luminosa que llega a una hoja, el 0,7% se convierte en energía química fijada por la fotosíntesis. Es un máximo nivel de posible absorción, sería un 0,7 como mucho. Eso es una media, y las plantas muy productivas suelen llegar al 2%. La caña de azúcar, por ejemplo, que se utiliza mucho en Brasil para producir etanol, precisamente, que es un biocombustible, está en el entorno del 2% de la energía solar, que se acumula en forma de enlazos químicos, de energía química, en este caso de etanol. Y después hay que tener en cuenta que, claro, para que esa energía se pueda aprovechar al 100%, una planta tiene que tener unas condiciones, y esa planta le falta agua, le falta NPK, fertilidad en el suelo, o le falta CO2, o la concentración de CO2 es muy pequeña, va a disminuir su rendimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos hablado de todo esto, ¿no? De la energía, de la solar, la geotérmica, cómo funciona en Gaia, introduciéndonos ya en la PAC, ¿no? Que es a lo que íbamos. Y la agricultura. Eso es. Pues teniendo en cuenta todo esto, ¿qué principios de funcionamiento, ¿no? O bases filosóficas tiene la PAC para tener en cuenta todos estos flujos de nutrientes y energías que necesita Gaia para operar? Pues cada vez importa más a la sociedad, y en este caso también a la PAC, no solo cuánto producimos, sino cómo producimos en el campo, en la agricultura y en la ganadería, y cada vez son más las herramientas que tienen que ver con las medidas agroambientales y con la parte de verdeo de la PAC, que son medidas que están encaminadas en el fondo a proteger todos estos sistemas que estamos diciendo, que aún son desconocidos muchas veces en el detalle, pero que sabemos que están ahí, ¿no? Entonces hay un interés muy grande por proteger el suelo de la erosión, eso es lo primero. El suelo es esa fuente de esa riqueza donde están los microorganismos que son fundamentales para todo el ciclo del carbono, para todo el ciclo del azufre, para todo el ciclo del nitrógeno,
incluso para el ciclo hidrológico, creando las condiciones para que el agua quede retenida en el suelo, que tenga a través de la materia orgánica se regula el tamaño y las formas de los poros del suelo para que sea la adecuada, para que el agua quede ahí retenida durante meses y no se evapore de golpe ni vaya corriendo, digamos, a los ríos. Y eso es muy importante, todas esas medidas que tienen que ver con la protección del suelo de la erosión. Después, todo lo que tiene que ver con evitar las emisiones difusas, contaminantes, ¿no? Que no haya un exceso de uso de fertilizantes, que estemos echando a los cultivos más fertilizantes de los que pueda absorber en ese momento, con lo cual una gran parte se va a perder, se va a ir hacia el mar, va a ir a contaminar acuíferos, toda esa parte medioambiental, toda esa parte de prevenir los incendios forestales, con las medidas forestales, con esas medidas que tienen que ver con intervenciones en los montes que den capacidad de adaptación a los montes frente al cambio climático, que le dé resistencia frente a los incendios y que haga que los incendios sean menos probables y que si ocurren, a pesar de las medidas, se propaguen con menos velocidad, que dé más tiempo a apagarlos y que ardan con menos intensidad para que haga menos daño en el suelo. Y después con estas medidas novedosas que se están desarrollando, que tienen que ver con el bosque y con el suelo, que son los sumideros de carbono. Comenta un poquito, ¿qué es esto de sumideros de carbono? Pues el sumidero de carbono tiene que ver con esa preocupación que tenemos con los combustibles fósiles, que cuando se queman pues generan CO2 más agua, como aprendimos en la escuela. Ese CO2 se acumula en la atmósfera y es uno de los principales gases de efecto invernadero, como venimos repitiendo y como explicaremos también en algún podcast en detalle. Entonces, si un carbono que estaba metido en la tierra en forma en el subsuelo, en forma de petróleo, de carbón o de gas, lo pasamos a la atmósfera, una vez que se combustiona, hay un CO2 que antes no había en la atmósfera y que incrementa el efecto invernadero. Entonces tenemos que buscar formas de sacar ese CO2 que está en la atmósfera, de devolverlo al subsuelo, de fijarlo, de sacarlo del aire para que no nos esté esa molécula extra produciendo ese calentamiento extra, capturando la radiación solar y devolviéndolo hacia el suelo a una longitud de onda térmica, ¿no? Que genera calor. Y entonces se trata de sacarlo de la atmósfera. ¿Cómo? Pues utilizando en este caso la fotosíntesis. La fotosíntesis nos permite acumular carbono en la madera. Hay que tener en cuenta que el 50% de un árbol, de la madera seca, es carbono. Entonces los bosques la madera es muy eficaz en sacar carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis y fijarla en una forma que no sea CO2, que no nos esté dando la lata y calentando. Y también el suelo, porque una vez que los vegetales mueren y se descomponen, una parte queda en el suelo como materia orgánica, que se va a ir descomponiendo lentamente y va a devolver ese CO2 otra vez a la atmósfera, ¿de acuerdo? Pero si logramos que los suelos, por decir algo, los suelos agrarios, en vez de un 2% de materia orgánica, pues tengan un 15%, va a haber un stock permanente de carbono que va a estar ahí atrapado en el suelo, que tampoco va a estar en el aire haciendo ese efecto invernadero. Entonces, todas esas medidas de la PAC que tienen que ver con gestionar los montes para maximizar la cantidad de carbono que capturan y de gestionar el suelo en la agricultura, de manera que haya más materia orgánica y no menos en el suelo, nos va a ayudar a resolver un problema climático utilizando todo este conocimiento que tenemos ahora sobre los ciclos de energía y los ciclos de los elementos, cómo pasan del suelo a la atmósfera, de la atmósfera al mar, del mar otra vez al aire. La agricultura puede ser, y es de hecho, un instrumento fundamental para colaborar en todos estos sistemas naturales, una vez que sabemos cómo funcionan y que estamos aprendiendo. Y claro, las políticas agrarias pues tienen que ir encaminadas a animar este tipo de agricultura y este tipo de medidas para que la agricultura sea no solo la fuente de alimentos sanos y saludables y con seguridad alimentaria que pretendemos, sino que también la agricultura colabore en resolver la papeleta y el gran reto que tenemos con el cambio climático y la composición, en este caso, de la atmósfera, que está cambiando de esta forma tan rápida. Muy bien, pues yo creo que ya hemos visto todo lo que teníamos que ver, ¿no? Yo creo que
queda bastante bien definido en este primer que hablábamos antes, esta primera sección de paisaje y biodiversidad, queda muy bien definido la introducción con esto todo de energía y Gaia, ¿no? Efectivamente, y en otros podcasts iremos profundizando y hablando también un poco del mar y del ciclo del nitrógeno y del ciclo del CO2 y de del ciclo del azufre, de la lluvia ácida y del calentamiento global y de cómo podemos ayudar a resolver esta papeleta desde la agricultura y desde unas políticas adecuadas que en este caso pues tienen que proponer a la sociedad las personas que tienen el conocimiento. Muy bien, pues nada, emplazamos para la siguiente. Quedamos emplazados. Venga, perfecto. Gracias, Jacobo. Un saludo a todos. Un saludo.